Vivir en un país que es potencia en biodiversidad tiene sus más y sus menos. Los centros vacacionales están llenos de mosquitos y de alimañas peludas que se comen en el mercado. Pero por otro lado, con solo salir al parque se nos despierta el espíritu de niño explorador que llevamos dentro. En el libro del que hablaremos a continuación, no solo aparecen los bichitos del parque, sino todos los invertebrados que están pasando a la lista de animales en grave peligro de extinción en Colombia. Científicos del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional y de otras instituciones se reunieron para darnos información útil para la preservación de estas especies. Hola. ¿Por qué crees que se extinguen las especies? Yo creo que la mayoría de las especies se extinguen es por la reducción del hábitat. Efecto humano. Falta de protección de ambientes. Por el cambio climático. Ampliación de fronteras agrícolas. La extinción es un proceso natural, pero lo que uno vive actualmente es una aceleración de ese proceso natural. Tenemos que cuidar la naturaleza. ...49 especies fueron reseñadas en el Libro Rojo de los Invertebrados Terrestres de Colombia, en espera de que con el tiempo esta cifra de animales en peligro de extinción disminuya. Germán Amat participó en esta investigación y lo primero que nos va a explicar es ¿por qué razón se extinguen las especies? Las especies declaradas como especies con algunos grados de amenaza en el territorio colombiano están siendo presionadas básicamente por dos factores. El primero de ellos son los altos niveles de extracción de ejemplares de estas especies en sus hábitats naturales. Y el otro factor es la pérdida de los hábitats naturales, en los cuales la destrucción de los hábitats naturales con pérdida de los recursos importantes para las necesidades vitales de las especies se están llevando a cabo. El otro factor tiene que ver no solamente con la destrucción, sino con el reemplazamiento de las áreas naturales por áreas de uso agrícola, pecuario o inclusive de cultivos ilícitos. El proyecto Libro Rojo de Invertebrados se inició, podemos decirlo así, con un ejercicio académico de poder desarrollar unos protocolos de categorización para que los expertos en el país de los diferentes grupos pudiesen hacer uso. El otro aspecto tiene que ver con que el libro se convierta en un llamado de atención para las autoridades ambientales y todas las personas que tienen que ver en aspectos de normativa relacionados con el uso y la conservación de la biodiversidad. ¿Qué es lo que más te gusta de los insectos? Bueno, de los insectos me gusta prácticamente todo. Hay muchos estudios, muchas cosas en este grupo, pero tenemos una diversidad de formas, de tamaños, de colores, de formas de alimentación, de hábitats que utilizan. O sea, los insectos son completamente diversos, completamente bonitos también. Pues no sé, o sea, yo siempre quise estudiar insectos porque me parecieron como enigmáticos. ¿Cuál es tu participación en el Libro Rojo de los Invertebrados? Encontramos dos especies que solo se encuentran distribuidas en un punto, en una localidad. Entonces se incluyeron como vulnerables en este libro, porque si le llega a pasar algo a ese hábitat, a ese lugar donde ellos viven, ¿sí? Ya sea por cuestiones naturales, ¿sí? O por cuestiones del mismo hombre, podrían desaparecer. ¿Qué similitudes o qué diferencias encuentras entre las hormigas y los seres humanos? La principal es que vivimos en sociedad, los seres humanos. Las hormigas son completamente sociales, ellas no pueden sobrevivir solas, pero digamos que lo que tiene el hombre y lo que las hormigas no tienen es eso, que el hombre, digamos que hace cosas como para perjudicar, ¿sí? a otros miembros de su misma especie. Las hormigas no hay moralidad en el asunto, ¿sí? Cosa que nosotros sí tenemos, y como tenemos esa moralidad, pues deberíamos como pensar bien las cosas antes de hacerla.
Había una vez un buen muchacho llamado Gregorio Samsa, quien un día se despertó convertido en un insecto. A partir de ese momento le fue muy mal, puesto que nadie quería compartir el mundo con un insecto. Pero lo peor de esta historia sería que no volviera a repetirse. Chao, chao.